Voy a hablar algo hoy que no va a gustar mucho, Espíritu Santo de Dios. Sí, porque la persona quiere escuchar nada más lo que le agrada y lo que le conviene. Y yo me caracterizo por predicar la Biblia por todas las áreas. Conforme a lo que quiera decir, eso hablo, alabado sea su nombre. Espíritu Santo de Dios. Dice la Biblia, 1 Samuel, capítulo 22, verso 1 al 2, que cuando David estaba huyendo de Saúl, se escondió en una cueva llamada la cueva de Adulán, alabado sea su nombre. Y dice la palabra de Dios que en esa cueva David se juntó con los afligidos de espíritu, con los endeudados, con los que estaban en depresión, con los que estaban en amargura, con los que tenían toda clase de defectos. Con eso David se juntó en aquel lugar cuando estaba huyendo de Saúl, huyendo por su vida, y llegó a aquella cueva y se juntó con aquellos hombres. Y dice la palabra que David pasó a ser jefe de ellos. Y yo me preguntaba que como un hombre huyendo, lleno de problemas en persecución, ahora Dios lo lleva a esa cueva y entonces lo ajunta con personas que tienen más problemas que él. Alabado sea su nombre. Y yo, meditando en eso, decía, y era que Dios estaba enseñándole algo a David, porque Dios estaba preparando su hombre, Dios estaba preparando su rey, Dios estaba preparando su líder, porque Dios sabía en la posición que iba a poner a David, alabado sea su nombre, y en la posición que Dios iba a poner a David tenía que enseñarle eso, lo que estaba aconteciendo en la cueva de Adulán, que David con problemas, David con sus preocupaciones, ahora se encuentra con gente que tienen más problemas que él, que están afligidos, que están en depresión, que están endeudados, que están afligidos del corazón y de espíritu, dice la Biblia. Alabado sea su nombre. Me imagino yo a David, ¿y a qué vienen esos hombres conmigo? Si yo no tengo nada que darle, si no tengo nada en qué ayudarlo. Y David pasó a ser jefe de ellos, porque Dios estaba enseñando a David que cuando él tomara el reinado, la posición de reinado, David no tenía que pensar en él. David tenía que pensar en los problemas de los demás. Y David en esa cueva, él con problemas, tuvo que olvidarse de su problema y pensar en el problema del prójimo, alabado sea su nombre. Pensar en el problema del otro. Y esto es lo que está pasando en estos tiempos, que Dios te da posición, Dios te da reinado, Dios te da ministerio, no para que piense en ti, no para enriquecerte tú, no para vanagloriarte tú, es para que piense en los demás, es para que piense en quién puede ayudar. El ministerio que carga un hombre no es para que piense en él, es en quién, a quién voy a ayudar, es a quién le voy a dar la palabra, es a quién voy a levantar, quién está en depresión, quién está en necesidad, a quién voy a visitar. Ese es el ministerio. Hoy en día la gente está confundido, la gente está distorsionando lo que es el llamado de Dios. El que tiene un llamado de Dios, lo que carga una responsabilidad. ¿De qué? De pensar en el prójimo más que a sí mismo, de pensar en la necesidad del otro, de pensar en el sufrimiento del otro, en cómo ayudo, en qué intercedo, en qué obro, para ayudar al que está caído, para levantar al que está caído, al que se siente solo, al que está en amargura, al que está en depresión. Y Dios sabía que David tenía que aprender esa lección, alabado sea su nombre. Dios sabía que David tenía que aprender la lección de que tenía que olvidarse de su problema y de sus preocupaciones y resolver el problema y las preocupaciones del otro. ¿Cuándo? No en ese momento, en la cueva. Era cuando estuviera en el reinado,
para que su corazón no se dañe, para que David entienda, qué pasa al que no tiene nada. Para que David, su corazón, nunca se le olvidase, tenía que olvidársele lo que él pasó en la cueva de Adulán, con los afligidos, con los que estaban entristecidos de espíritu, con los que estaban turbados y endeudados. Cuando David esté en el reinado, a David nunca se le podía olvidar cómo tuvo con ellos y qué pasa. ¿Qué es lo que pasa al que no tiene nada? ¿Qué es lo que pasa al que no tiene techo a veces, lo que duerme en la calle? Lo despreciado, lo menesteroso, alabado sea su nombre. Espíritu Santo de Dios. Gente en ministerio, además enriqueciendo su bolsillo. Gente pensando en ellos, jalando en ellos como la sal. Ese no es el evangelio. Ese no es el evangelio. El evangelio es amar al prójimo como a sí mismo. El evangelio es después que usted tiene comida y sustento y abrigo, no esté acumulando tanta riqueza. Salga para las calles. Si usted puede, haga maratón. A quien tiene que darle que comer, a quien tiene que darle abrigo, a quien tiene que suplir. Vaya a las cárceles, Espíritu Santo de Dios. Dios le estaba mostrando eso a David. Que David pensara siempre en quien tiene la necesidad cuando esté en el reinado, cuando esté en el ministerio, alabado sea su nombre. Esto no se predica, esto no se habla. Yo predico raro. ¿Será que yo predico raro, Espíritu Santo de Dios? Lo que pasa es que aquí hay que dejar de hablar bonito y de agradar al hombre. Hay que soltar la palabra. Que la palabra corte el que tenga que cortar, Espíritu Santo de Dios. Ministerio enriqueciéndose da más a ellos. Y se han olvidado del prójimo, del que tiene la necesidad. ¿Para qué cielo usted va? ¿Para qué cielo usted va? Del techo usted no va a pasar, Espíritu Santo de Dios. Dios le mostró eso a David en la cueva de Adulán. Los afligidos de espíritu, los menesterosos, los necesitados. David sabía qué pasaba en esa gente. Por eso es que el corazón de David nunca se creyó la última Coca-Cola del desierto. Por eso es que el corazón de David fue agradecido. Dice la palabra de Dios que cuando el arca reposaba en paz, cuando el arca reposaba ya en casa de cedro y bajo cortina, el arca de Jehová. Para los que no saben lo que es el arca de Jehová, Espíritu Santo de Dios, muchos amigos que me escuchan, el arca de Jehová era donde estaba la tabla que Moisés hizo en el monte Sinaí, Espíritu Santo de Dios, y estaba el maná y la vara de Aarón. El arca de Jehová representaba la presencia. Y dice la palabra de Dios que cuando el arca reposaba ya en paz, que Dios le entregó todos los enemigos a David por debajo de sus pies. David era un hombre agradecido. David nunca se puso en grandes, nunca se puso altanero, nunca se puso prepotente, aun cuando lo tenía todo. David dijo: no ha quedado uno de la casa de Saúl en quien yo pueda hacer misericordia, porque David hizo un pacto con Jonatán, alabado sea su nombre, y se recordó del pacto. David cumplía, David era agradecido. Dice la palabra que David dijo: no ha quedado uno de la casa de Jonatán en quien yo pueda hacer misericordia, por amor a mi siervo, por amor a mi amigo, a mi hermano Jonatán. Que dice la palabra de Dios que Jonatán amaba a David como a sí mismo. Jonatán amaba a David como a sí mismo. Ese es el amor que tenemos que demostrar en este tiempo, Espíritu Santo de Dios. Y David, recordando eso, quiso hacer misericordia, y quedaba uno, un hijo de Jonatán llamado Mefibosé, lisiado de sus pies. Y David dijo: mándenlo a buscar, porque de hoy en adelante va a comer mi mesa. Lo voy a vestir con ropa sacerdotal. Se le acabó el proceso, se le acabó la crisis, porque David tenía misericordia. David recordaba de dónde Dios lo sacó.
Gente que se le ha olvidado hoy de dónde Dios los sacó. Gente que se le ha olvidado que cuando ellos empezaron mucha gente le dio la mano, Espíritu Santo de Dios. Y hoy se creen que no necesitan a nadie. Usted está enaltecido, usted está engrandecido. Humíllese, Espíritu Santo de Dios. David era humilde y reconocía que el ministerio que portaba era para ayudar al otro. Reconocía que lo que Dios le dio no era para él, el yo. Hay gente que tiene el espíritu del yo, todo es para ellos, como la sa. El evangelio no es así. El evangelio es repartir. El evangelio es mejor dar. Es mejor dar que recibir. Y David entendió eso y por eso Dios lo metió en la cueva de Adulán, para que vea lo que se sufre. Cuando tú te acuestas sin tener nada que comer y que te levantaste en la mañana y no sabes qué vas a comer y son las 10 de la noche y no has comido nada. El que no pasa por eso, Espíritu Santo de Dios, se le olvida el que tiene hambre. Y Dios dijo, déjame permitirle a mi siervo David, a mi rey, porque Dios ve el futuro, Espíritu Santo de Dios. Déjame permitirle a mi rey que se ajunte con esa gente, que se ajunte con ellos que no tienen que comer, que se ajunten con ellos que lo están persiguiendo porque deben 1,000 o 2,000 pesos. La Biblia dice que David se ajuntó con los endeudados, con los afligidos de espíritu, con los que estaban en depresión, con los que tenían toda clase de problemas, y Dios hizo a David jefe de ellos. Pero ¿qué le iba a dar a David? Si David venía de ser perseguido por Saúl, que dice la palabra en otro verso, que David tenía siglos que no veía a su papá, porque no podía ir a la casa de su padre, porque Saúl lo tenía asiado, zarandeado por todos lados. Saúl persistió y quiso matar a David todos los días de su vida, Espíritu Santo de Dios. Y Dios tenía que mostrarle eso a David. Y yo quiero enseñarte esto en esta mañana. Dios quería enseñarle eso a David por lo que tú has pasado. Como tú te has visto, que no se te olvide cuando alcance promesa, cuando alcance las provisiones que Dios te da. Nunca olvide de dónde Dios te sacó. Nunca olvide lo que Dios te enseñó por las bendiciones. Nunca lo olvide. Dios va a permitir que tú pases cosas y que tú veas cosas en estos momentos que tú estás bendecido para que tú ayudes. Ayuda con lo que Dios te dio. Lo que Dios te dio es para que ayude, no para que lo guarde. Espíritu Santo, voy a soltar esta. Gente guardando cuarto en banco y en banco y en banco. En el banco se va a quedar el anticristo con ellos. Saca los cuartos del banco, ya obra de misericordia. Saca los cuartos del banco, ya obra de misericordia. Si Dios te bendijo, ayuda, bendice. Dios te bendiga, Dios te guarde.